Hola, soy Maika Menacho y este es el Ágora de Maika. Hoy os vengo a hablar acerca de las regresiones. ¿Qué es una regresión? Seguro que muchos de vosotros os habréis preguntado qué se hace en una regresión, si es peligroso, si se necesita, por ejemplo, creer en vidas pasadas o en la reencarnación para entrar dentro de la regresión. Bueno, pues hoy lo voy a intentar el explicaros un poquito acerca de todas estas cosas. Primero, yo distinguiría entre dos tipos de regresiones. La regresión terapéutica, que es la que está dentro del marco de una terapia, cuando hay una persona que tiene un conflicto en su vida o se quiere tratar una fobia, un miedo, un trauma de la infancia, algo que esa persona no sabe de dónde le viene, y la regresión estaría incluida dentro de una serie de herramientas que nos da la terapia para hacer con la persona. En esta ocasión da igual que la persona crea en la reencarnación o que no crea, porque lo que vamos a hacer es ir a buscar tanto en la infancia, incluso en el útero materno, en la juventud o en su adolescencia, donde ha podido tener esa problemática, ese trauma, y donde se ha podido quedar enganchado al inconsciente. O sea, dijéramos que vamos a ir a rebuscar en ese inconsciente desde la infancia hasta el momento presente, donde ha podido ocurrir ese trauma. Entonces la persona no es necesario que crea en una vida pasada o en las reencarnaciones, etc. ¿Dónde sí sería necesario? Pues claro, evidentemente alguien que tiene curiosidad en hacerse una regresión solo para averiguar qué ha podido ser en una posible vida pasada. ¿Qué ocurre con la terapia, con la regresión terapéutica? Bueno, pues la persona cuando viene a consulta se le hace todo un historial. ¿Por qué? Pues porque hay personas en las cuales nos podríamos utilizar esta herramienta. Podrían ser personas que bien tuvieran problemas de corazón, problemas psiquiátricos severos, que estuvieran tomando una medicación psiquiátrica fuerte, que estuvieran tomando algún tipo de estupefaciente, que fueran personas con epilepsia, o en mi caso yo tampoco me gusta hacerle regresiones a las personas, a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues porque considero que la persona que viene a hacerse una regresión te da permiso, ¿no?, a poder entrar en su inconsciente, pero el bebé que lleva esa persona no le está preguntando a nadie, con lo cual yo tampoco realizo regresiones a mujeres embarazadas. Bien, una vez hecho todo ese historial, para que conozcamos un poquito más a la persona, ¿qué hacemos el día de la regresión? Bueno, pues la persona se va a tumbar en un lugar cómodo, puede ser una camilla o una cheslón, esto es indiferente, y vamos a llevarla con una meditación guiada, con una relajación, vamos a llevarla a un punto de relajación muy profundo. No sería una relajación normal, sino que sería una relajación más profunda de lo habitual. Pero eso sí, siempre la persona va a estar consciente, o sea, siempre la persona en las regresiones va a poder decidir si corta la regresión, en qué momento ya no se siente a gusto y quiere decidir que quiere parar la regresión, porque ese día no se encuentre bien, no esté preparada para lo que va a ver, etc. Esto sería muy distinto a lo que es una hipnosis, en la que la persona está completamente a merced del terapeuta, ¿vale? Entonces, llevamos a la persona, el terapeuta va a ir guiando esa relajación profunda hasta que esa persona esté en un estado de semi-inconsciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una parte de su cerebro está totalmente consciente, va a oír tu voz, va a poder decidir en cualquier momento parar, como os digo, la regresión, y otra parte está, dijéramos, escudriñando en el inconsciente, en esa biblioteca que tenemos todos tan inmensa de esta y de otras vidas pasadas, va a buscar el momento o el archivo que justo necesita en ese instante para poder resolver el tema que le preocupa, ¿vale? Entonces, en el momento, desde el principio hasta el final, el terapeuta va a estar todo ese rato con la persona. No va a dejar que la persona, si se mete en un recuerdo doloroso, vaya a sufrir más de lo normal. Pero eso sí, si es una persona que tuviera un problema de corazón, en ese instante esa persona quizá no podría estar soportando ese dolor, con lo cual podríamos tener algún susto.
con lo cual mejor no tener esos sustos y al menos en mi caso yo no soy partidaria de hacer ese tipo de regresiones. ¿Qué ocurre en una regresión? Bueno, imaginaros que la persona ha tenido un problema desde que nació, no sabe gestionar sus emociones y de repente descubrimos, la llevamos hasta el útero materno, hasta el momento en que estaba dentro de su madre. Bueno, imaginaros que esa persona en el útero de su madre está sintiendo que su madre quizás en ese momento, por las circunstancias de la vida, está sintiendo que no es un buen momento para traer un bebé a este mundo, que se siente pues agobiada, puede tener una circunstancia con su pareja que no es la adecuada y esa madre está sintiendo quizás un poco de rechazo hacia ese bebé. Ese bebé lo está asimilando y se está sintiendo que no es merecedor de amor, que no es querido, con lo cual esa persona va a nacer ya con eso en el inconsciente. Imaginaros que en ese momento esa persona llegado a ese punto, es consciente de ello y entiende que simplemente fue un pensamiento de su madre porque no podía en ese momento pensar otra cosa. Y eso a esa persona le afectó. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, pues el terapeuta va a realizar una serie de preguntas y lo va a llevar a una serie de circunstancias en la que esa afirmación, esa creencia limitante, la vamos, dijéramos, a girar. Vamos a poner un pensamiento positivo. En mi caso, ¿cómo lo hago? Pues lo hago anclando a la persona con unos aceites esenciales, con el sentido del olfato. Se puede hacer con diversas cosas, con tocar una parte del cuerpo, con muchos métodos, pero en mi caso lo hago con los aceites esenciales porque pienso que el sentido del olfato está muy ligado a nuestro inconsciente. Seguro que muchas veces oléis algo y os recuerda a un momento de la infancia feliz, a un momento concreto, os trae un aroma, os trae un recuerdo de una vivencia que hayáis tenido. Por eso para mí es tan importante los aceites esenciales, que en otro programa ya hablaremos de ello, y lo que hago es anclar a la persona en ese momento con el olfato, con este aceite esencial concreto para ese problema que está teniendo y en ese momento vamos a dar la vuelta. Quizá necesitemos en vez de una o dos sesiones o más hasta conseguir el efecto deseado, pero os aseguro que son muy efectivas. ¿Qué ocurre? Que una vez que esta persona ha visto cuál era la problemática, podemos, dijéramos, hacer entre su vida pasada o entre la infancia y su vida actual o la edad adulta, podemos hacer como si fuera un paréntesis, ¿vale? Bueno, imaginaros que eso es como un Kit Kat, ¿vale? Yo le llamo el Kit Kat. Bueno, realmente lo que se llama es un entrevidas, sería entre esa parte de la infancia y tu momento actual, o bien si es una regresión a una vida pasada, sería entre esa vida pasada y tu vida actual. Y esa entrevidas estaría arriba, dijéramos que estaría como en el limbo, ¿vale? ¿Qué ocurre en esa entrevidas? Bueno, pues que ahí ocurren cosas maravillosas. Tanto personas que creen o que no creen en la reencarnación o en el contacto con otros seres se encuentran con que en ese espacio pueden perdonar, pueden ser perdonados. Si es una persona que ha tenido un problema que es la pérdida de un ser querido, puede llegar a visualizarlo en ese estado. Si no se ha podido despedir en ese momento, se puede despedir, puede eliminar ese peso de no haberse podido despedir. Si es con una persona de tu pasado o de tu infancia que quizá te haya hecho daño y te haya afectado, puedes llegar en ese momento a perdonarla. Y eso es otro tipo de sanación, aparte de la que ya habríamos logrado con ese anclaje, con esa transmutación de lo que le ha ocurrido, de esa creencia limitante, podríamos adquirir también ese otro estado en el que la persona adquiere esa paz. ¿Por qué? Porque ha perdonado a la persona que o que ella ha creído que le estaba produciendo un daño, o se ha despedido de ese ser querido que a lo mejor no pudo en su momento. Entonces, la persona, una vez que se despierta de la regresión, se despierta renovada, se despierta con ganas de seguir adelante, con haber dejado atrás algo que realmente era limitante en su vida. La regresión es muy rápida, es
transmutar cosas muy rápidamente. Es una herramienta muy útil en la terapia. Entonces yo os invito que si deseáis probarla, no tengáis miedo, que os atreváis a incluso a averiguar qué es lo que podéis haber sido en una posible vida pasada, los que creáis en la reencarnación, y los que tengáis algún tipo de trauma, que probéis si deseáis el ver si os sirve y cómo es de rápido el transmutarlo, cómo puede cambiar tu vida. Eso sí, siempre poniéndoos en las manos de un buen terapeuta. Bueno, y si queréis experimentar lo que es una regresión, no dudéis en mandarme un email o un WhatsApp al número de teléfono que aparece aquí debajo. Y si queréis seguir viendo otro tipo de programas más adelante acerca de otras herramientas como son los sueños, el gemelo de vida, la conexión con tu niño interior, lo que es una terapia del duelo o otros muchos programas que vamos a hacer sobre investigación, geometría, muchísimas cosas que vamos a sacar. No os olvidéis en suscribiros, en darle like y en compartir para no perderos nada del contenido. Y como siempre os deseo que seáis muy felices.